Mesa de sierra de doble vía llegó a explicar, en primer lugar abrir el embalaje, retirar la máquina y los accesorios, inventario de accesorios. Ampliación de la mesa de sierra. Separe la pierna de apoyo. Montaje de las extensiones laterales. Encontrar el alargador. Roscado en orificios pretaladrados. Afloje el tornillo inferior del carnero. Basta con ajustar la longitud y bloquearla. Mismo método de montaje en ambos lados. Alimentación. Aflojar los tornillos de cuerno de carnero. Basta con ajustar la longitud y bloquearla. Para extender el conjunto de fluidos, primero localis los 4 tornillos largos, enhebrado en los orificios pretaladrados de las tiras fluidas, tuerca de bloqueo en la parte inferior. Atornillar una tuerca en el centro. Ajuste de la altura. Enróscalo en los orificios pretaladrados del soporte de extensión. Ajuste de altura mediante tuerca central. Ajuste a ras de la encimera. La contratuerca inferior es suficiente. Mismo método de montaje en ambos lados. Guías de extensión montadas. Montaje del soporte de extensión delantero. Primero coloca el tornillo en la tuerca. Calzos a presión. Roscado en orificios pretaladrados. Tuerca de ajuste inferior. Contratuerca. Los tornillos de la parte frontal pueden instalarse en las ranuras según sea necesario. Instalación de rodillos de acero inoxidable. Alinee el rodillo con los orificios de los tornillos. Presione para alinear los orificios de perforación. Afloje los tornillos del tablero de la mesa. Roscado sin alineación del tubo cuadrado reservado. Soporte de extensión frontal. Basta con ajustar la longitud y bloquearla. Regulación de altura mediante rodillos de acero inoxidable. Ajustando la tuerca central. Ajuste de la altura de los rodillos de acero inoxidable. Solo hazlo a ras de la encimera. Conjunto de soporte de extensión frontal completo. Instalación de la bisagra abatible. Coloque la bisagra abatible en el lado de debajo del mostrador. Alineación de los orificios. Solo fija los tornillos. Mismo método de montaje en ambos lados. Montaje de la regla telescópica. En primer lugar, alinee la regla telescópica con la madre cuadrada de la bisagra abatible, enroscado en la corredera del respaldo. Alinéelo con el número 2 situado a la derecha de la marca 0 del tablero. Después de eso, puede bloquear los tornillos. Montaje de la inclinación telescópica completado. El montaje del bloque de posicionamiento afloja la tuerca inferior. Insertar en la regla de calibración. Las ranuras se ajustan a su tamaño y luego se bloquean en su sitio. Conjunto cojín vertical. En primer lugar, ajuste los tornillos de ajuste al tamaño correcto. Basta con darle la vuelta y encajarlo en su sitio. Montaje de la regla de inglete. Primero encuentra la junta. Alinéalo con el orificio inferior. Alinee la placa de montaje con los orificios. Tornillo de bloqueo.
Afloja la tuerca. Orientar algo en ángulo recto. Deslizar. Ajusta la posición. Tornillo de bloqueo. Ajusta el ángulo y bloquéalo. Instalación de la máquina de GOM placa invertida. En primer lugar, ajuste los tornillos inferiores a la posición correcta. Instale la placa invertida de forma que quede enrasada con la encimera. Enrosque los tornillos después de la instalación. La tuerca inferior lo mantendrá en su sitio. Finalización del montaje de la placa invertida de la máquina de GOM. Bloqueo y fijación de los raíles. Afloje los tornillos de fijación situados debajo del riel, uno a cada lado. La oruga puede funcionar normalmente después de aflojarla. El bloqueo fija los tornillos en los orificios. Seguimiento y bloqueo. Finalizado el montaje de la mesa de sierra de doble carril.